Liturgia para hoy sábado 29 de mayo. San Pablo VI, Papa. Oh bienaventurada Virgen María, ferio memoria libre, verde, blanco, semana 8 del tiempo ordinario. San Pablo VI, el 26 de septiembre de 1897 nace en Concesio, Lombardía, Italia. Giovanni Battista Montini, un niño frágil pero inteligente, perteneciente a una familia adinerada, a quien más tarde el mundo conocería como el Papa Pablo VI, el Papa peregrino. Ha sido el primer Papa en visitar los 5 continentes, promovió la educación católica y ayudó a la prensa católica. Fue canonizado por el Papa Francisco el 14 de octubre del año 2018. Antífona. El Señor lo eligió como sumo sacerdote, le abrió sus tesoros y lo hizo abundar en toda clase de bienes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que San Pablo VI presidiera a todo tu pueblo y lo instruyera con su ejemplo y su palabra, protege por su intercesión a los pastores de tu iglesia y a la grey encomendada a su cuidado, y hazlos progresar en el camino de la eterna salvación, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura. Lectura del libro de Sirásida, capítulo 51, versículos 17 al 27. Doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor, siendo aún joven, antes de torcerme, deseé la sabiduría con toda el alma. La busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como racimo que madura, y mi corazón gozaba con ella. Mis pasos caminaban fielmente siguiendo sus huellas desde joven. Presté oído un poco para recibirla, y alcancé doctrina copiosa. Su yugo me resultó glorioso. Daré gracias al que me enseñó. Decidí seguirla fielmente. Cuando la alcancé, no me avergonzaré. Mi alma se apegó a ella, y no apartaré de ella el rostro. Mi alma saboreó sus frutos, y jamás me apartaré de ella. Mi mano abrió sus puertas, la mimaré y la contemplaré. Mi alma la siguió desde el principio y la poseyó con pureza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel y un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 11, versículos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaban por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta y, si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme.
se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá, ¿y por qué no le han creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Recibe, Señor, ese sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de San Pablo VI y concédenos alcanzar eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Oración después de la... Señor, Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Pablo VI y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Señor, tú enseñas tus caminos a los humildes y sencillos, porque quieres reinar en corazones nobles y generosos. Nosotros, en cambio, nos creemos autosuficientes, pensamos tener la verdad. Ven en nuestra ayuda para que seamos dóciles y fieles a tu palabra. Amén. Lectura. Le doy gracias al que me ha concedido sabiduría. Termina nuestra lectura del Sirácida con un cántico de alabanza a la sabiduría. El autor muestra una legítima satisfacción, porque desde joven le ha seguido y gozado de sus frutos. Da envidia pensar que este buen hombre, Jesús hijo de Sira, desde joven solo consideró como riqueza apetecible poseer la sabiduría de Dios. Ver las cosas y los acontecimientos desde los ojos de Dios. Deseé la sabiduría con toda mi alma, la busqué desde mi juventud, mi corazón gozaba con ella, presté oído para recibirla, mi alma saboreó. ¿Con qué autoridad haces todo esto? Marcos 11, 27, 33. La cena de hoy es continuación de la de ayer. Ante el gesto expulsando a los mercaderes y cambistas del templo, las autoridades, alborotadas por un gesto tan provocativo, envían una delegación a pedirle cuentas de con qué autoridad lo ha hecho. Jesús no les contesta, sino que les propone una pregunta. Cuando él ve que no hay fe o que hay doblez en la pregunta, considera inútil dar argumentos. A veces se calla dignamente, como ante Caifás o Herodes. A veces contesta con argumento ad hominem, o planteando a su vez preguntas, como en el caso de la moneda del César. Jesús también era astuto y pone a sus interlocutores, desenmascarando sus intenciones capciosas. La fe no era sincera. Solo el Mesías, o quien viene con autoridad de Dios, podía tomar una actitud así, acompañada como esta, además de signos milagrosos que no pueden ser sino mesiánicos, pero eso no lo admiten. Es inútil razonar con estas personas. Jesús no les va a dar el gusto de afirmar una cosa que no van a aceptar y que les daría motivo de acelerar su decisión de eliminarlo. Desde ahora se van a precipitar las cosas, con fuertes controversias que desembocarán en el proceso y la ejecución de Jesús. Para meditar. Ojalá pudiéramos también nosotros afirmar al final de una jornada, o de un año, o de la vida, que nos hemos dejado guiar por la verdadera sabiduría, la de Dios, sin hacer mucho caso a otras palabras y otras propagandas que nos bombardean continuamente. Escuchemos muchas veces la palabra de Dios, la que nos dirige el Maestro que Dios nos ha enviado, Cristo Jesús.
Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero, ¿podemos decir que se nos pega su sabiduría, su visión de las cosas? ¿Que se nos va comunicando poco a poco la mentalidad de Dios, la que aparece en las lecturas del Antiguo Testamento, en las del Nuevo Testamento y sobre todo en el Evangelio de Jesús? La palabra de Dios no es una doctrina que hay que tener como recuerdo histórico. Es palabra viva, dicha para nosotros hoy y aquí. Una palabra y una sabiduría que tiene fuerza para iluminar y transformar todos los posibles senderos de nuestra vida. Seguimos a Cristo, camino, verdad y vida. Tenemos, por tanto, más motivos que el Sirácida para alegrarnos de tener la sabiduría de Dios muy cerca. En nuestro estilo de conducta y en las decisiones que vamos tomando, se tendría que notar que Jesús, el Maestro, nos va enseñando sus caminos. Hay que saber discernir personal y comunitariamente, bajo la guía de los responsables de la comunidad, si los movimientos o las voces nuevas vienen o no del Espíritu. Pero no deberían ser los intereses personales o el orgullo o la pereza ante los cambios lo que motive nuestra decisión. Cuando no nos interesa un mensaje, intentamos desautorizar al mensajero. Cuando un profeta nos interpela en una dirección que sacude nuestros hábitos mentales o nuestra comodidad o nuestros intereses, en lugar de preguntarnos si vendrá de Dios, nos dedicamos rápidamente a desprestigiarlo para no tener que hacerle caso. A los judíos les pasó con el Bautista y luego con Jesús. A nosotros nos pasa siempre que en nuestros caminos oímos voces proféticas que ponen en evidencia nuestra pereza y nuestros fallos, o nos estimulan hacia caminos más exigentes. Lo hacemos con mayor disimulo que los jefes de Jerusalén, pero lo hacemos. Ignoramos al profeta. No nos damos por enterados de lo que Dios nos estaba queriendo decir. Luego, no nos quejemos de la obstinación de los judíos. Solamente una fe humilde puede ver a Dios a través del velo de la humildad de Cristo, a través de su palabra y en los hermanos más pobres, así como su presencia en la Eucaristía bajo las especies sacramentales del pan y del vino. Con toda seguridad, el don de la fe no lo consiguen los autosuficientes ni los sofisticados racionalistas, sino los hombres y mujeres de buena voluntad que responden con sencillez a la poderosa acción de Dios, presente entre nosotros bajo apariencias humildes e incluso despreciables a veces. Reflexionemos. Los jefes que interpelan a Jesús llenos de autoridad y sabiduría rechazan ya de entrada toda explicación que les vaya a dar. ¿Qué actitud asumimos nosotros frente a las palabras de Dios? ¿Nos dejamos interpelar por ella? Oremos. Señor Dios, aumenta nuestra fe en la persona de Jesús para que, conociéndolo, lo amemos y amándolo, lo dejemos obrar en nuestra vida según su voluntad. Amén.